¿Has experimentado alguna vez que cuanto más profundamente piensas, más aislado te sientes, que cuanto más entiendes, menos gente quiere escucharte? Esto no es solo una percepción tuya. La sociedad siempre ha temido a los pensadores profundos, no porque estén equivocados, sino porque ven lo que otros no quieren ver. La historia lo demuestra desde Sócrates hasta Nietzsche, desde Galileo hasta Tesla. Mentes brillantes han sido ridiculizadas, silenciadas o ignoradas, no por falta de inteligencia, sino porque incomodaban a la gente. Schopenhauer, uno de los filósofos más brutalmente honestos, creía que la inteligencia misma era una maldición, una que aísla a quienes ven el mundo con demasiada claridad. Pero, ¿por qué la sociedad se resiste a aquellos que piensan diferente? La respuesta yace en la psicología humana. Piensa en esto. Cuando estás junto a alguien físicamente fuerte, no necesariamente te sientes débil, admiras su fuerza. Cuando conoces a alguien rico, podrías envidiarlos, pero no te sientes atacado personalmente. Sin embargo, cuando te encuentras con alguien intelectualmente superior, algo extraño sucede. Los psicólogos lo llaman el efecto espejo. Un pensador profundo no solo introduce nuevas ideas, sino que refleja las limitaciones de quienes le rodean. Y la gente no perdona eso fácilmente. La mera presencia de alguien que piensa profundamente puede hacer que otros se sientan inadecuados. Incluso si el pensador profundo no dice nada en absoluto, ¿por qué la inteligencia, más que cualquier otra forma de superioridad, provoca tanta incomodidad? Para entender esto, consideremos cómo nuestras mentes procesan diferentes formas de superioridad. Cuando alguien es físicamente más fuerte, podríamos verlo como un líder o protector. Cuando alguien es más rico, podríamos admirar su éxito o aspirar a lograr algo similar. Estas cualidades, fuerza, riqueza, belleza, son externas, las reconocemos, pero no necesariamente desafían nuestra autopercepción central. Sin embargo, la inteligencia opera de manera diferente. A diferencia de la fuerza física o la riqueza material, la inteligencia está profundamente ligada a la identidad. Nos definimos por nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra comprensión del mundo. Cuando conocemos a alguien que piensa en un nivel más profundo, alguien que cuestiona lo que damos por sentado, puede sentirse como un ataque directo a nuestro sentido del yo. En lugar de admirar la inteligencia, muchas personas la resisten subconscientemente. No porque el pensador profundo sea arrogante o desdeñoso, sino porque su mera presencia fuerza a otros a confrontar sus propias limitaciones. Es por eso que, a lo largo de la historia, los pensadores profundos han sido relegados a los márgenes de la sociedad. Sus ideas no solo desafían conceptos, egos, y los seres humanos, por naturaleza, harán casi cualquier cosa para proteger su ego del malestar. Tómate un momento para reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Alguna vez has intentado introducir una idea profunda o compleja en una conversación casual, solo para encontrarte con miradas vacías o un silencio incómodo? ¿Has notado cómo la gente cambia rápidamente de tema cuando las discusiones van más allá de la charla superficial? Esto no es solo coincidencia, es un mecanismo de defensa. Cuando las personas se encuentran con un pensador profundo, su mente entra en modo de autopreservación. En lugar de sentir curiosidad, se resisten. En lugar de participar, desestiman. Es por eso que los intelectuales, filósofos y visionarios, a menudo se encuentran aislados, no porque quieran estar solos, sino porque la sociedad los aparta. Curiosamente, los estudios demuestran que la confianza a menudo se valora más que la inteligencia en entornos sociales. Las personas se sienten naturalmente atraídas por aquellos que proyectan certeza, incluso si sus ideas son superficiales. Es por eso que los pensadores carismáticos pero simplistas ganan más influencia que los pensadores profundos que hablan con matices. La historia está llena de ejemplos. Líderes, oradores motivacionales e influencers virales que prosperan diciéndole a la gente lo que quiere oír, en lugar de desafiarlos a pensar críticamente. Mientras tanto, aquellos que cuestionan las creencias ampliamente aceptadas, a menudo luchan por encontrar una audiencia amplia. Esta es la paradoja de la inteligencia. Cuanto más alguien busca la verdad, más se desconecta de la mayoría. El efecto espejo no solo refleja las limitaciones de la sociedad, resalta por qué la sociedad se resiste al cambio en primer lugar. Pero la pregunta sigue siendo, ¿sí, la inteligencia es tan amenazante? ¿Hay pruebas científicas de que la gente realmente le teme? La neurociencia moderna respalda esto. Los estudios demuestran que cuando las personas se sienten intelectualmente inferiores, la amígdala de su cerebro, la región responsable del miedo y la detección de amenazas, se vuelve altamente activa. En términos simples, el pensamiento profundo no solo es intimidante, desencadena una respuesta de supervivencia primaria similar a lo que sentimos al enfrentar un peligro. Pero, ¿por qué la inteligencia activa los mismos circuitos de miedo que una amenaza física? La respuesta radica en cómo evolucionaron los cerebros humanos. Durante la mayor parte de la historia humana,
La supervivencia no dependía de ser la persona más inteligente de la habitación, sino de ser aceptado por el grupo. Nuestros ancestros prosperaron en tribus donde la armonía social significaba seguridad. Ser rechazado por el grupo podía significar la muerte, ya que el aislamiento llevaba a la vulnerabilidad. Es por eso que los cerebros humanos están cableados para la aceptación social por encima de la búsqueda intelectual. Cuando alguien altamente inteligente entra en un entorno social, sin saberlo, interrumpe el equilibrio tribal. Su presencia desafía las ideas existentes, las normas sociales y las dinámicas de grupo. Esto desencadena el mecanismo de defensa del cerebro, como si se enfrentara a un enemigo potencial en lugar de a un simple pensador profundo. Es por eso que muchos pensadores profundos se sienten aislados, no porque carezcan de habilidades sociales, sino porque su inteligencia los hace destacar en un mundo que valora el encajar por encima del sobresalir. Un estudio de 2021 de la Universidad de Stanford descubrió algo aún más sorprendente. La proyección de los pensadores profundos depende del contexto. Cuando las personas interactúan con un intelectual individualmente, se sienten menos amenazadas. Pero en entornos grupales, la respuesta de amenaza se dispara dramáticamente. ¿Por qué? Porque el estatus social se vuelve más importante en grupos. La gente no solo reacciona a la inteligencia en sí misma, reaccionan a cómo los demás los perciben en comparación. Si alguien se siente eclipsado por un pensador profundo, instintivamente intenta socavarlo o excluirlo para proteger su posición social. Esto explica por qué los pensadores profundos a menudo encuentran conversaciones genuinas en entornos privados, pero luchan por participar en grandes entornos sociales. Los psicólogos han identificado varios sesgos cognitivos que explican aún más por qué la inteligencia a menudo se encuentra con resistencia en el efecto Dunning-Kruger. Personas con baja capacidad sobreestiman su inteligencia, mientras que las muy inteligentes dudan de sí mismas, creando fricción. El sesgo del status quo y el efecto backfire. En la era digital, las redes sociales han amplificado este rechazo a la inteligencia. Los algoritmos priorizan la participación sobre la profundidad, lo que significa que el contenido controvertido y emocionalmente cargado se difunde más rápido que los argumentos reflexivos y bien razonados. Observa el contenido más viral, es simple, pegadizo y a menudo engañoso. Los fragmentos de sonido superan las discusiones matizadas. Cuanto más intelectual es alguien, más difícil le resulta comprimir ideas profundas en contenido viral y fácil de digerir. Como resultado, la sociedad favorece cada vez más el entretenimiento sobre la iluminación, lo que hace aún más desafiante para los pensadores profundos encontrar una aceptación generalizada. Este rechazo al pensamiento profundo no solo ocurre en línea, comienza en las mismas instituciones que moldean nuestras mentes en escuelas y lugares de trabajo. El sistema educativo afirma valorar la inteligencia, pero en realidad recompensa la obediencia sobre el pensamiento independiente. Los estudiantes que memorizan tienen éxito, mientras que los que cuestionan la autoridad son etiquetados como problemáticos. En los lugares de trabajo, el mundo corporativo no favorece a los empleados más inteligentes o innovadores, sino a quienes se ajustan a la cultura y mantienen la estructura de poder existente. En política, los líderes que hacen declaraciones audaces y lógicas a menudo pierden frente a quienes simplemente le dicen a la gente lo que quiere oír. Esto explica por qué los intelectuales más célebres de la historia fueron marginados. Durante sus vidas, sus ideas fueron vistas como disruptivas en lugar de valiosas. La sociedad afirma valorar la inteligencia, la innovación y el pensamiento crítico, pero en realidad solo celebra estas cualidades después de que son seguras y ampliamente aceptadas. Considera estos ejemplos. Galileo fue encarcelado por sus descubrimientos, pero hoy lo elogiamos como un genio científico. Van Gogh murió en la pobreza. Sin embargo, sus pinturas valen millones ahora. Nikola Tesla revolucionó la energía, pero vivió y murió en la oscuridad. La sociedad no abraza la inteligencia cuando desafía la norma, solo la celebra a posteriori, una vez que ya no es amenazante. Entonces, si los pensadores profundos luchan por ser aceptados, ¿qué pueden hacer? Si alguna vez te has sentido incomprendido por pensar profundamente, estás en buena compañía. A lo largo de la historia, algunas de las mentes más brillantes no fueron celebradas durante sus vidas, fueron ridiculizadas, perseguidas o ignoradas. Sus ideas fueron vistas como peligrosas, disruptivas o simplemente demasiado difíciles para que la sociedad las aceptara en ese momento. Estos pensadores tenían una cosa en común: estaban adelantados a su tiempo, y por eso sufrieron por su sabiduría. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, pasó su vida cuestionando las creencias comúnmente aceptadas. Desafió a la gente a pensar críticamente, a examinar sus propias ideas y a abrazar la lógica sobre la tradición ciega. Pero en lugar de ser celebrado por su sabiduría, fue juzgado por corromper a la juventud
e irrespetar a los dioses. Su verdadero crimen animar a la gente a pensar por sí misma. A pesar de que se le dio la opción de escapar, Sócrates eligió beber veneno en lugar de abandonar sus principios. Sus famosas palabras antes de su muerte eran: una vida sin examen, no vale la pena vivirla. Su muerte envió un mensaje claro: la sociedad teme a quienes desafían sus creencias fundamentales. El único crimen de Galileo fue descubrir la verdad. Cuando demostró que la Tierra gira alrededor del Sol, destrozó siglos de dogma religioso. La Iglesia, que mantenía el poder controlando el conocimiento, lo tachó de hereje. Se vio obligado a negar públicamente sus propios descubrimientos, bajo amenaza de tortura, aunque ahora lo reconocemos como uno de los más grandes científicos de la historia. Durante su vida, vivió bajo arresto domiciliario, con su trabajo prohibido durante casi un siglo. La historia de Galileo demuestra que incluso las verdades más innegables serán rechazadas si amenazan la estructura de poder existente. La obra de Nietzsche fue considerada demasiado radical, demasiado inquietante. Sostenía que la moralidad tradicional era defectuosa, que la sociedad se construía sobre mentiras reconfortantes y que la verdadera fuerza provenía de la creación de los propios valores. En ese momento, estas ideas eran demasiado para que la gente las manejara. Fue desestimado como loco, sus obras ignoradas o incomprendidas. Sin embargo, hoy la filosofía de Nietzsche influye en la psicología, la literatura y el existencialismo. Sus ideas sobre el poder, la voluntad y la moralidad ahora dan forma a la filosofía moderna, lo que demuestra que la sociedad a menudo rechaza a los pensadores profundos en el presente solo para abrazarlos en el futuro. Tesla fue un visionario, soñaba con energía libre para el mundo, electricidad inalámbrica y avances tecnológicos que podrían haber revolucionado la civilización humana. Pero la sociedad, y más específicamente los que estaban en el poder, vieron sus ideas como una amenaza. Industriales como Thomas Edison y J. Pascal Morgan se beneficiaron de la venta de electricidad, por lo que la idea de Tesla de energía libre fue suprimida. A pesar de su genio, Tesla murió solo en una pequeña habitación de hotel, olvidado y en la ruina, mientras otros construían fortunas usando sus ideas robadas. Su vida es un ejemplo perfecto de cómo la sociedad a menudo recompensa a los empresarios y comercializadores por encima de los verdaderos visionarios. El trabajo de Alan Turing en criptografía ayudó a poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Sus habilidades para descifrar códigos salvaron millones de vidas. Sus teorías en computación se convirtieron en la base de la inteligencia artificial moderna. Sin embargo, en lugar de ser honrado, fue perseguido por su vida personal. En 1952, fue castrado químicamente por ser gay, una decisión que lo llevó a su trágico suicidio a los 41 años. Hoy, Turing es reconocido como un héroe, pero en su tiempo, la sociedad lo descartó a pesar de sus increíbles contribuciones. Aunque la mayoría de los pensadores profundos históricos fueron hombres, Hipatia de Alejandría fue una rara excepción, una filósofa, matemática y astrónoma, que desafió el mundo intelectual dominado por hombres de la antigua Roma, enseñó el razonamiento científico y el pensamiento racional, lo que la puso en desacuerdo con las autoridades religiosas. En el año 415 después de Cristo, una turba de extremistas religiosos la asesinó brutalmente, viéndola como una amenaza para su poder. Su historia destaca un patrón crucial en la historia. El progreso intelectual a menudo se encuentra con una resistencia violenta. Cada uno de estos pensadores compartió el mismo destino e introdujeron ideas que eran demasiado avanzadas para su tiempo. Fueron rechazados, ridiculizados o castigados mientras estaban vivos. Sus ideas se convirtieron más tarde en la base del progreso humano. La sociedad no teme a la inteligencia en sí misma, teme lo que la inteligencia representa en el cambio. Y eso plantea una pregunta importante en sí. La historia demuestra que la sociedad se resiste a los pensadores profundos. ¿Qué puedes hacer si eres uno de ellos? ¿Significa esto que los pensadores profundos están condenados a la soledad? Para nada. Solo significa que necesitas entender cómo navegar por la sociedad sabiamente. No todos los lugares o personas están listos para conversaciones profundas. Guarda tus pensamientos más profundos para personas que realmente los aprecien. No necesitas que millones de personas te entiendan, solo las adecuadas. Busca a quienes piensen como tú, ya sea en libros, comunidades en línea o círculos intelectuales. Los más grandes pensadores de la historia encontraron formas de hacer accesibles las ideas profundas. Einstein dijo: si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien. Aprende a comunicar tu profundidad sin abrumar a los demás. Schopenhauer dijo: una vez en el talento da en un blanco que nadie más puede dar. El genio da en un blanco que nadie más puede ver. Los pensadores profundos ven el mundo de manera diferente, y eso siempre incomodará a algunas personas, pero eso no significa que debas dejar de pensar profundamente.
La sociedad necesita pensadores profundos. Simplemente, no siempre sabe cómo abrazarlos. Así que si alguna vez te has sentido como un extraño por tus pensamientos, recuerda esto. No estés solo. Y aunque la sociedad pueda temer a los pensadores profundos, son los pensadores profundos quienes impulsan a la humanidad hacia adelante. Si este texto resonó contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez te has enfrentado al rechazo por pensar profundamente? Iniciemos una conversación.